Hola a todos. Todos buscamos un lugar donde sentirnos parte de algo. Bienvenidos a Vigilias de Encuentro en Vivo. Esperamos que este podcast les traiga muchas bendiciones. Aquí encontrarán alabanzas, testimonios y la palabra de Dios. Estamos aquí para orar por ustedes y responder a sus comentarios en vivo. Nuestra meta es alcanzar a aquellos que no conocen a Jesús y apoyar a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Conéctense y compartan esto para que llegue a más personas. Estaremos en vivo muy pronto. Dios les bendiga. Esta es su hermana Angélica Villafañe. Hoy estoy junto a mi esposo Miguel Marcano. y hoy nos encontramos en un segmento especial de matrimonios. Así que vamos rapidito a la palabra, la cual se lee en el Salmo 23, del 1 al 6. Y la palabra se lee en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me habrá descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Bienvenidos a nuestros hermanos invitados recursos para este programa especial segmento de matrimonio. Y con nosotros se encuentran hoy una pareja, un matrimonio hermoso, el pastor asociado de nuestra iglesia Casa Avivamiento Orlando, junto a su amada esposa Miss Keren, líder del Ministerio de Niños y maestra del Ministerio de Niños. Dios les bendiga. Bienvenidos. Amén, amén. Bien, gracias por la invitación. Amén, amén. Vamos a empezar, ¿verdad? Unas preguntitas por ahí, comenzando, ¿verdad? El programa. Una pregunta que les hago, ¿verdad? A ambos. Cuéntenos un poquito de su matrimonio, cuéntenos. Le voy a dar el privilegio a mi esposa. Amén. Porque nuestra historia es un poquito diferente a la que todo el mundo conoce. En el ámbito fuera de la iglesia, pero en el Señor, pues Dios hizo una obra muy especial en este servidor. Le voy a dejar que ella que le cuente parte del testimonio. Que el Señor les bendiga. Soy Karen, la esposa de mi esposo Luis. Nosotros nos conocimos en el 1986. Fuimos novios por 6 meses y luego rompimos y no nos vimos después de 2 años. Volvimos a estar juntos en el 89 por allí, y nos casamos en el 94. Dios hizo una obra. Pensábamos que no iba a trabajar siendo novios, pero Dios tenía otros planes. Nos volvimos a reconectar y tenemos 31 años de casados. Alex tiene 30 años, Marcos tiene 25 años, Karen Paola tiene 23 años, y para la gloria y la honra del Señor, Dios nos unió. Lo que Dios une no lo separa el hombre, aunque ha tratado, pero aquí estamos para la honra y la gloria del Señor. Amén. Pues mira, ya que mencionaste los hijos, ahora la segunda parte de la introducción es: háblanos un poquito sobre como familia y como papás. Bueno, es como todo matrimonio. Yo creo que no hay en este mundo no hay matrimonio perfecto, pero sí tenemos las herramientas que nos dejó la Escritura para nosotros poder guiar a nuestros hijos en los caminos rectos del Evangelio. No fue fácil, porque como niño, especialmente con Alex, que es un niño especial, todavía le decimos niño, ya es un hombre, pero para nosotros siempre va a ser un niño, porque así los vemos todavía. Pero
Él nació con unas dificultades de aprendizaje que nos costó como padres internalizar esa etapa de la vida de él para nosotros tener algún tipo de herramientas para poder ayudarlo. No fue fácil, fueron años bien difíciles en los primeros, diríamos, del primer año hasta como el sexto, séptimo año de vida de él. Fueron años bien difíciles para nosotros como padres, para poder buscar alternativas de cómo ayudarlo para que él pudiera ser un hombre, el hombre que es hoy. Y los doctores decían que él nunca iba a poder estudiar, se graduó de la secundaria, se graduó, que nunca iba a poder interactuar con gente. Él habla y se comunica lo más bien, que nunca iba a tener un trabajo o un diploma. Consiguió graduarse con un diploma, ni siquiera un diploma especial, se graduó como los demás muchachos de su clase, tiene su diploma y tiene su carro y está haciendo lo que a él le gusta, es adorar a Dios. Algo que se le inculcó de pequeño, y esto fue desde el vientre de Karen, fue que cuando yo en mi juventud, yo soy adorador de nacimiento, desde que me convertí al evangelio. Con mi guitarrita yo me sentaba al lado de ella y le cantaba al vientre de ella, y los tres salieron con talento musical para la gloria de Dios. Y desde pequeñito Alex ha tenido ese énfasis en la música y en la adoración, y para nosotros verlo funcionar y capacitarse en lo que a él le gusta hacer para honrar a Dios es un tremendo gozo, no un orgullo, es un gozo poder ser partícipe de lo que Dios está haciendo en la vida de él y también de Marcos y también de Karen Paola. Pero fueron años lindos y fueron años con sus problemas también, y ahí entra la palabra adversidad, porque fueron momentos que hubieron bendición y hubieron momentos donde hubieron crisis, pero para la gloria de Dios todavía estamos de pies. Se han formado hombres y mujeres de Dios, los tres, y para nosotros, para mi esposa y servidor, nos sentimos realizados como pareja, como matrimonio, como esposa y esposa, por el hecho de que verlos a ellos funcionar en la sociedad y al mismo tiempo servir a Dios con ese ahínco y esa pasión. Es un privilegio verlos, y para nosotros es algo que nos llena de gozo y alegría. Amén, amén. Amén. Bueno, contestaron parte de la pregunta que les iba a hacer y eso, pero pues, si pueden abundar un poquito más, que como sabemos los dos son ministros y tienen tan busy, tienen una agenda un poquito cargada. ¿Cómo ustedes funcionan como ministros y como matrimonio? Ahí cómo lo trabajan together, lo dividen, cómo trabajan ese. Mira, yo te voy a contar un pequeño testimonio de cómo esta fue una enseñanza que el Espíritu Santo me dio a mí. Desde muy joven, cuando Dios me bautiza en su Espíritu, mi anhelo era estar siempre en su presencia. Yo entraba a trabajar a mi trabajo secular, que era UPS en aquel entonces, entraba a las 3 de la mañana y salía a las 9:30 o 10 de la mañana, y me podía venir a casa a descansar, a dormir, a bañarme, porque lo que yo hacía ahí era descargar camiones, y yo llegaba empolvado, lleno de tierra. Pero yo, en vez de, cuando tú tienes esa pasión y ese amor por las cosas de Dios, yo me iba a la iglesia, así como estaba. Me iba a la iglesia a orar, porque ahí está la clave, la oración. Me metía 2 o 3 horas en oración, de rodilla en el altar, y a veces llegaba el pastor que estaba en esa casa en aquel entonces y me veía todos los días, hasta que un día, llegando tarde, como a las 4:30 o 5 de la tarde, me recuerdo que me estaba esperando mi esposa y me mira con una cara de enojada, porque no podemos tapar la realidad. Nosotros somos seres humanos y todos nos duele por aquí, nos duele por allá, y a veces los sentimientos se hieren. Pues en ese momento ella se sintió herida por el hecho de que yo pasaba más tiempo en la iglesia que ayudándola a ella con Alex.
y Marcos, que estaban pequeñitos. Y me lo dijo audiblemente. Y me recuerdo que en ese momento yo no tuve palabra que contestarle, porque lo que me dijo ella: tú pasas más tiempo metido en la iglesia que en vez de estar ayudándome a mí con Alex y con Marcos. Y me recuerdo que en ese momento yo no supe qué contestarle. Ella me sirvió mi platito de comida, me bañé. Primero, por supuesto, me bañé primero, después me vine a comer el platito de comida y me quedé con eso en la mente. Yo no le contesté. Lo que hice fue que me puse mis zapatitos y salí por la calle del vecindario nuestro a caminar. Y cuando regresé, me acosté a dormir porque tenía que levantarme a las 3 de la mañana el otro día a salir a trabajar. Lo voy a dejar hasta ahí para que ella les termine de contar qué fue lo que pasó. Él se fue a trabajar y oí la voz audible de Dios. Ese día yo oí la voz audible de Dios que me dijo: Keren, no me pediste a un hombre que me amara a mí antes que a ti. Ahora, ¿por qué te quejas? Cuando él dijo, ahora, ¿por qué te quejas? Yo me senté en la cama, miré al lado, él no estaba, él ya estaba de camino al trabajo, trabajando. Y yo me puse a llorar. Y le dije, sí, Señor. Exactamente, a los 12 años yo le empecé a pedir a un hombre. Le empecé a pedir: Señor, bendice a mi esposo donde quiera que esté. No sé, no quiero como tú me lo quieras dar, si es gordito, flaquito, alto, bajito, negrito, blanco, lo que sea, Padre, pero que te ame a ti antes que a mí, porque yo desde chiquita estaba en el Evangelio y eso era algo que yo le pedía a Dios. Yo quiero servirte toda mi vida y yo quiero que el compañero que tú me des te sirva a ti también. Y me puse a llorar y ese día él llegó temprano, no llegó a las 4 de la tarde, a las 5, llegó temprano, como a las 11. Y le dije, ¿sabes qué, papi? Siéntate. Y lo senté. Y le dije, ¿sabes qué? Dios me habló, audible, y me dijo esto y esto. Y yo le dije, ¿sabes qué? De ahora en adelante, no te preocupes por mí y por los niños. Nosotros vamos a estar bien. Lo que yo quiero que tú te enfoques en tu ministerio, en lo que Dios depositó en tus manos. Ahorita mi ministerio es cuidar de mis hijos y educarlos en el camino del Señor. Él me va a dar las fuerzas porque yo tenía que ir a IP con Alex, tenía que llevar a Marcos al daycare, tenía que hacer todo yo sola. Yo no tengo a mi mamá ni a mi suegra aquí en aquel entonces. Estaba completamente sola. Tenía que llevarlo al psicólogo, cosas que tienen que hacer una mamá con niños especiales, a terapia. Y yo me sentía completamente sola porque tenía que cargar con los dos. Alex, él era eléctrico, él quería estar corriendo para arriba y para abajo, no se sentaba quieto. Y yo le dije ese día, no te preocupes por nosotros. Nosotros vamos a estar bien. Yo quiero que tú te enfoques en tu ministerio, que cuando sea su tiempo, Dios me va a devolver el ministerio que Él tiene para mí. Pero ahorita el ministerio mío es educar a mis hijos y criar a mis hijos. Y yo en ese entonces yo vi cómo la vida espiritual de él subió un nivel, el Señor lo llevaba a ministrar aquí, allá, y yo le dije también una cosa, yo le dije, mientras tú estés ministrando, vas a tenerme a mí en mis rodillas orando por ti para que Dios te use. Y ahí es donde viene cómo nosotros somos en el matrimonio, en el ministerio, pero también él regresó ese día y él fue diferente porque ahora nos daba tiempo de calidad a nosotros. Le daba tiempo al Señor, hacía lo que el Señor le había mandado, pero tomaba tiempo para llevarnos al parque, para estar con los niños, para darnos cualidad a nosotros. Porque hay veces que uno se enfoca tanto en su ministerio, y la familia, ¿qué pasa con la familia? Se queda atrás y los hijos se quedan esperando la atención del papá o de la atención de la persona que tiene el ministerio.
y se queda uno, ¿qué pasó conmigo? Si Dios nos juntó por algo, es para que los dos trabajemos juntos. Y el matrimonio, los hijos son juntos, no es separado. La esposa, es cierto, tiene las responsabilidades desde la casa y el esposo tiene la responsabilidad de ir a trabajar, pero hay veces cuando el esposo está en casa, él lo que quiere es estar en la televisión o haciendo otras cosas y no ayuda a la esposa. Y allí es donde tenemos que aprender a ayudarnos unos a otros, a estar allí y sí ir al ministerio y ministrar cuando Dios te llama, pero a la misma vez darle calidad de tiempo a tu familia, porque como dicen que el ministerio es el primer, la familia es el primer ministerio, como Dios hizo a Adán y a Eva, y esa es nuestra. Yo quisiera agregar un poquito algo sobre eso, la enseñanza que yo recibí en esta experiencia fue que hay que tener balance. No todo es iglesia, porque si no vas a arruinar lo que es el primer ministerio al cual a todos Dios nos llamó, que es fortalecer y educar a la familia y a nuestros hijos. Así que, por ende, desde esos años atrás, que cuando estábamos comenzando, esa fue una de las lecciones o de las galletazos que me dio el Espíritu Santo, que hay que tener un balance. Así que espero que esto sirva para todos ustedes, de que les pueda ayudar en su matrimonio y la vida de padre e hijo, y como ministros del Evangelio. No, yo pensando así, porque es como la misma asignación bueno, lo que le dijeron a Abraham es, la familia es el primer ministerio y ese es el legado que nosotros vamos a dejar. Como usted dice, como pastor se enfoca en sus ovejas, se sabe, pero ese legado de cuando usted no esté, que continúe también llevando el redil, continúe buscando almas y eso así, está en nuestros hogares. Que también con eso debemos trabajarlo. Comienza ahí. Mira, yo te voy a ser bien honesto. Nosotros hemos inculcado los valores en nuestros hijos. Ellos han visto los momentos de alta, como han visto los momentos en baja. Han visto la mano de Dios obrar. Han visto cómo la gente en los momentos de necesidad han llegado a casa, nos tocan la puerta. El Señor nos ha enviado a bendecirlos. Hemos visto la provisión de Dios cuando yo estuve un año que no podía trabajar porque me operaron de mi espalda. Un año completo. Nunca faltó nada en nuestro hogar. Nada. Se cubrieron todos los biles por un año gracias al Espíritu Santo, que llegaba la gente a casa. Pastor, venimos de parte del Señor. Pastor, le traemos esto. Pastor, hasta en las cositas más pequeñas, como para Navidad. En una Navidad no teníamos nada que regalarle a los niños, estaban chiquititos todavía. Y en una Navidad nos llama por teléfono un hermano de la iglesia. Voy para allá. ¿Cuál es la dirección de su casa? Nos dice. Y Karen lo atendió, le dice esto. Llegó aquí a casa con 3 bicicletas nuevas de paquete, y eso nos ha dado a muestra a nosotros que hasta en las cosas más pequeñas Dios nos cuida, cuando nosotros le damos el primado a Él. Ahora, primado no solamente yo, es primado así, mira, así, juntos. Ahí es cuando Dios se glorifica en un matrimonio, ahí es cuando Dios se glorifica en la vida de tus hijos, porque es la unión. Por eso decía, en la unidad. Pero también hay adversidad. El matrimonio siempre va a tener unidad, pero ¿cómo vamos a funcionar nosotros en medio de la adversidad? Y déjeme decirle, ya que quiero seguir desarrollando el tema,
La adversidad no es mala, porque la adversidad nos prueba, nos madura el carácter, crecemos y maduramos en las cosas espirituales del Señor. A veces uno piensa que es un superhombre. No somos superhombres, no somos supermujeres. Tenemos nuestras debilidades, porque mientras estemos en esta carne vamos a tener nuestras dificultades, nuestros problemas, pero hay que ser realistas, tener los pies en la tierra. Señor, yo soy así, pero así todo, tú me puedes bendecir. Déjame darte el privado y lo que tú necesitas de mí, para que tú te encargues de bendecir a mi hogar y a mi familia. Eso es lo que hemos hecho nosotros por 31 años, sin contar los 5 años que tuvimos de novio. Serían más años, pero para que tengan más o menos una idea de cómo Dios ha formado parte esencial de este hogar. Amén. Sabemos que hay un tema, ¿verdad?, que el Señor le ha inquietado, el cual vamos a estar gozándonos en este programa, y es la unidad en medio de la adversidad. Y le cedemos la parte, y aquí estamos, vamos a gozarnos. Amén. Tú nos diste algunas preguntas, algunos guías para nosotros guiarnos en esta reflexión. Y dice, ¿de qué manera podemos resistir en estos tiempos? Como matrimonio, ahorita está el diablo tratando de romper los matrimonios. Por derecha, izquierda, por arriba y por abajo. Está tratando de romper el vínculo matrimonial. Y yo no sé si ustedes fueron al primer retiro que tuvo casa, en aquel hotel, pero yo a todo el mundo les di esta cosita aquí. Esta cosita aquí. Y a mí el Señor me usa en cosas manuales, visuales. Hay veces que no entiendo cuando hablan, pero cuando enseñan. ¿Dónde está la cámara? Ok, aquí está. El del centro es Dios, porque Él es real, Él es oro. Okay. El púrpura o el purple significa la realeza del caballero o del varón, que Dios le dio a él la corona de ser sacerdote de su casa, ¿ok? Y el blanco significa la pureza de la mujer. La pureza de la mujer. Y en esta ceremonia, el esposo coge el anillo o lo que tenga enfrente. La mujer coge y hace una trenza, porque dice Eclesiastés. Déjame buscarlo. Eclesiastés 4:12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán. Y cordel de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Yo hubiera querido saber de esto cuando me casé hace 31 años, porque lo hubiera hecho, pero no sabía de esto. Y uno lo trenza, y déjalo soltar. Llega a ser uno. Y esto quiere significar que si uno tiene a Dios en medio de su familia, al principio está el Dios, el esposo y la esposa. Si está el esposo, la esposa y Dios no va a servir. Si está la esposa, Dios y el esposo no va a servir. Si está la esposa, el esposo y Dios no va a servir. Tiene que ser Dios, el esposo y la esposa para que sirva, para que podamos resistir en los tiempos malos, para poder resistir en estos tiempos donde el diablo quiere romper todos los matrimonios. Tiene que ser Dios primero. Y luego nosotros, como Dios le dio a él, cómo guiar a nuestros hijos. Hay veces que
les daba pan. Yo era más corregirlos, tienes que hacer la tarea otra vez, no está bien hecha. Y yo no se la hacía yo misma. Yo decía, ustedes tienen que aprender a hacer sus cosas por ustedes mismos. Pero él, si ustedes ven, él es un hombre fuerte, de carácter, pero así nuestros hijos han crecido como tienen que crecer. Y yo le cuento todo lo que le pasa a los muchachos desde chiquitos. Y ellos, ¿por qué le tienes que decir a papi? No le hubiera dicho nada, no me hubiera regañado, pero así somos, así tiene que ser, porque él es el sacerdote. Él es el sacerdote que Dios puso aquí. Ahora, las hermanas que no tienen un sacerdote, un esposo que las ayude, entonces ellas tienen que coger manos en el asunto. Pero cuando yo tengo a mi esposo aquí, yo le tengo que decir todo lo que pasa en la casa. Damas que no tienen esposo, ellas tienen que hacer el papel de papá y mamá, pero una pareja tiene que ser hijo, tiene que ser, él es el que da los regaños, el que da pan. A veces a mí se me pasaba y yo también le daba, pero hay que tener un balance y dejar que sigan adelante y que crezcan en el Señor. El hecho de que como matrimonios siempre tiene que haber un padre que corrige o una madre que corrige, pero ambos tienen el llamado, porque somos los dos padres, de corregir áreas de nuestros hijos que estén fuera de lugar. En el matrimonio no pueden haber secretos, por eso ella decía que ella todo me lo decía, y es igual conmigo. Yo todo se lo digo a mi esposa, todo lo que me pasa en el trabajo, todo lo que me pasa en el área secular, se podría decir, todo se lo comento. Ahora, cuando hay conversaciones que son ministeriales, esas yo las llevo en mis rodillas ante la presencia de Dios, porque eso es confidencial, yo no lo puedo compartir y ella lo entiende. Pero en el área secular, de mi trabajo, en el área de nuestro hogar, todo lo que me pasa a mí se lo comento a ella y ella lo mismo conmigo. Tiene que haber esa comunicación y tiene que haber esa sinceridad neta entre una pareja que ama y sirve al Señor. Amén, me encanta esa parte nueva del secreto. ¿Saben qué? Me gustaría, ¿verdad? Estamos en el tema de mantenernos unidos, ¿verdad? En medio de adversidad. Me gustaría que nos mencionen por lo menos 3 razones donde el matrimonio puede estar en riesgo en medio de la adversidad. Okay. ¿Qué 3 razones ustedes creen que nos pueden, ¿verdad?, dar como que mira estas 3 banderas rojas, estén alerta? Como cuáles son esas 3 razones donde el matrimonio puede estar, ¿verdad?, en riesgo en medio de la adversidad. Yo creo, en mi humilde opinión, y lo conversamos con mi esposa un tiempo atrás, 3 de las áreas que pueden destruir a un matrimonio es la comunicación, las finanzas y el no tener, el desatendernos el uno al otro. El matrimonio se consiste en una unión, por eso el tema de la unidad. La palabra de Dios desde el principio nos enseñó que Adán y Eva tuvieron hijos. O sea que la palabra nos llama a procrearnos. El sexo es algo fundamental en la vida del matrimonio. Yo no le puedo negar el sexo a mi esposa, ni ella me lo puede negar a mí. Ahí es cuando comienzan los problemas, es la número 1. Las finanzas. A veces ocurren circunstancias en la vida que el esposo puede ganar más que la esposa y la esposa dice, yo voy a dejar de trabajar, o viceversa, y empiezan los problemas financieros a funcionar. Y eso empieza a calcomer la tercera, que es la comunicación. Se dejan de hablar, se empiezan a aislar el uno al otro y por ende terminan en divorcio. Son los 3 principales
situaciones que ocurren en los matrimonios hoy en día que yo me he dado cuenta y las cuales he trabajado por más de 20 años, porque el área nuestra como matrimonio ha sido ayudar a restaurar matrimonios por más de 20 años. Y los tres factores que más se dan hoy en día es la falta de comunicación, el área de las finanzas y la falta de intimidad entre la pareja en el matrimonio. En falta de comunicación. Yo sé que ustedes saben que yo tuve cáncer, pero falta de comunicación. Yo me crié, vamos a decir, en una familia donde se hablaba, pero no se hablaba mucho. Y yo soy bien callada y él tiene el carácter bien fuerte. Yo soy calladita, no digo mucho, y por muchos años yo viví con mi suegro, 10 años, y es un hombre que no conoce a Dios, un hombre que es bien fuerte en su carácter. Y yo estaba criando a Alexia Marcos y a Karen, y a él no le gustaba como yo era, y no se lo callaba. Él me decía en mi cara, usted no es una buena madre, usted no sirve como, un montón de cosas que me herían. Él, su ignorancia, en su no saber cómo hablar, me decía cosas, y eso era, él me decía, yo me lo tragaba. Yo no le decía a él, falta de comunicación. Si yo le hubiera dicho, mira, tu papá me está hablando así, tal vez no hubiera llegado, pero fueron 10 años donde yo me tragué todo. Me lo tragaba y no le decía a nadie. La cosa es que yo, siendo cristiana, no iba al altar y se lo entregaba a Dios, sino que me lo tragaba, y me lo tragaba, y me lo tragaba. Y si iba a la iglesia, servía a Dios, amo a Dios con todo mi corazón, pero en aquel entonces estaba el diablo metiendo en la cabeza todo lo que me decía mi suegro, todo. Yo decía, es cierto, yo no sirvo, yo no soy buena mamá, yo no soy buena esposa. Todo eso estaba dentro de mí sin salir. Y de repente me salieron cosas en la cara, unos bumps, como unas cosas, y luego me salió una bola en el ojo, y se dio cuenta, y estábamos en un retiro de matrimonio, y me dice, si tú me amas, estábamos renovando los votos en ese entonces, y dijo el conferencista, dile algo lindo a tu esposa, cógela de la mano y dile algo lindo. Y Karen tenía 2 años y medio, casi 3, y me dice, mami, si tú me amas, por favor, vete a chequear esa cosa que tienes en el ojo. Sin saber yo que era un cáncer. Y ella tenía 2 años y medio, casi 3. Bueno, 3 años. Marcos tenía 5 y Alex tenía 9. Y cuando fui al oculista, eso fue en noviembre, fui al oculista hasta marzo 15 del próximo año, de 2005. Marzo 15, lo primero que dice el oculista cuando me ve, me dice, eso es cáncer. Y a mí se me cayó como que me hubieran echado un balde de agua fría encima. Yo dije dentro de mí, yo tengo 3 niños, yo tengo 38 años, ¿cómo yo voy a tener cáncer? Dios. Y no me lo tapó, me lo dijo así, frío, es cáncer. No sé qué clase de cáncer es, pero es cáncer. Y yo dentro de mí empecé a orar, nos dieron papeles y todo eso. Yo le dije, llévame a la iglesia ahora mismo, llévame a la iglesia. Yo cogí esos papeles, los puse en el altar y le dije, Señor, mira, yo te he servido toda mi vida. Había bastante gente allí. Yo te he servido toda mi vida y yo sé que si tú me llamas a tu presencia, si yo me tengo que morir de este cáncer, yo me voy
al cielo porque yo te he servido, yo te amo, yo te sirvo. Pero en estos momentos acuérdate de Alex, que es especial, de Marcos, que necesita a su mamá, y de Karen Paola, que necesita a su mamá. Por esos 3 seres, por esos 3 niños, Señor, ten misericordia de mí, dame mi salud, Padre, dame mi salud. Y allí empezó el proceso, que tuve que ir a otro doctor, que fui a otro doctor. En total fui a 3 doctores aquí en Orlando. No, 2 aquí en Orlando, 1 en Gainesville. En Gainesville me dijeron, hay uno en Pensilvania, un doctor oftalmólogo oncólogo que te puede operar en Pensilvania. Y yo le dije, Pensilvania está muy lejos. Me dijeron entonces en Miami. Pues en Miami son 4 horas de camino. Yo no, en un carro, mejor me voy a Miami. En todo eso estaba todo el mundo en California, los hermanos de la iglesia, todos tratando de ayudarme a cuidar a los nenes, a prepararme, porque yo iba a ir a sacarme el cáncer a Miami. Nada más fuimos a una consulta. Y esto va a tomar un poquito de tiempo, pero es el testimonio mío. ¿Ok? Nos fuimos un domingo, dejamos a Alex y a Marcos con una hermana de la iglesia. Nos fuimos con Paola, Luis y yo a Miami por carro. Llegamos a Miami, donde está el hospital, nos quedamos en un hotel. Al otro día a las 8 de la mañana teníamos cita con el oftalmólogo oncólogo. Y cuando llegamos, me mira y me dice, eso no pertenece a tu cuerpo. Y yo me quedé, Señor, me estás hablando. Mañana te lo saco. Y yo no vengo preparada para que me opere hoy o mañana. Yo quiero operarme más tarde, pero no mañana. Y allí tuve que yo llamar a mi mamá, llamar a la hermana que me estaba cuidando de los niños, ir a comprarle más ropa a la niña, pampers a la niña, porque no estábamos preparados para que me operaran. Ese mismo día que me dijo el doctor, mañana te opero, me hicieron todos los exámenes que le tienen que hacer a la gente que va a ser operada, un EKG, todos los preparativos para ver si el cuerpo está bien. Y yo estaba angustiada, porque no me esperaba que me fueran a operar al otro día. Y estaba Karen Paola, pero bien inquieta, dentro de un cuartito chiquitito. Y yo decía, yo me tengo que salir al hallway para, y Luis se quedó adentro para cuando me llamaran a mí. Pero yo me salí para afuera para que ella corriera por el pasillo, para sacarle toda la energía que tenía. Y en ese entonces llegó una señora, salió la señora de adentro, se me queda mirando y se sienta al lado mío en el piso. En el piso estaba yo sentada, se sentó al lado mío en el piso y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le dije que mañana me van a operar de cáncer en el ojo y yo no tengo a mi mamá aquí. Ella quería venir, pero no va a poder venir porque es mañana. Y ella vino y puso su mano alrededor de mí y empezó a orar en una manera, pero orándole a Dios con tanto fervor, que Él iba a estar conmigo, que Él iba a hacer un milagro en mí, que tuviera confianza, que Él iba a arreglar todo. Y yo, gracias, Señor. Vamos a hacer un padre. 5 años después, estábamos en nuestra iglesia. Y estaba yo sentada en mero enfrente porque no había donde yo sentar. Me senté en mero enfrente. Y de repente veo una señora que entró y se sentó. Y chocaron nuestras vistas. Y yo decía, Señor, ¿de dónde yo conozco esa cara? Padre, tú sabes cuando tú ves una cara y dices, ¿de dónde la conozco? No sé de dónde la conozco, pero la conozco. Estaba yo deseosa que se acabara el culto. Cuando se acabó, esa señora corrió hacia mí y me abrazó y me dice, yo soy Magali.
no me acuerdo. La señora que oró contigo en Miami, en el piso, en el hallway. Y yo me puse a llorar. Yo decía, Señor, ¿cómo es posible que tú me mandaste a esta sierva hace 5 años al hospital para que orara conmigo en Miami? En Miami. Y ella fue a la iglesia en Orlando, aquí. Y me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo seguiste? ¿Qué te dijeron? Y pues ahí empezamos a hablar. Después de que ella oró por mí, nos prepararon, me hicieron todos los exámenes y nos fuimos al hotel. Al otro día a las 6 de la mañana tenía que yo estar en la clínica para que me operaran. Y a los hombres los mandaron para un lado, a las mujeres las mandaron para otro, y a todas nos iban a operar de los ojos. Y cuando yo llegué a esa sala, había puras señoras viejitas o mayores, como yo estoy ahorita, y a todas las iban a operar de cataratas, porque eso es lo más común que operan en los ojos. Y me dice una de ellas estaba hablando con todo el mundo. Me dice, ¿y tú que estás tan joven, de qué te van a operar a ti? Y yo le dije, yo tengo cáncer en el ojo. Y hoy me lo van a sacar. Eso queda reprendido en el nombre de Jesús. Y yo, ay, Dios mío, gracias. Porque yo decía, yo necesito a mi mamá aquí que ore conmigo, pero no estaba en California o de viaje para Orlando, para cuidar a Marcos y a Alex. Y ella hizo que todas las señoras que estaban allí, estábamos todas con un gorrito, como cuando van a operar, el gorrito, las batas y el IV ya puesto en nosotras. Y nos separaron todas y me pararon a mí, me pusieron a mí en medio. Y esa mujer era alta, blanca, con el pelo largo, bien bonito el pelo. Y ella se puso a orar por nosotros. Y, ¿estás pisado, no? No, se puso a orar por mí. Señor, tú conoces cómo ella está, Padre. Yo te pido ahora mismo que tú le quites todo miedo. Ahora mismo, que tú seas obrándola. Que todo salga conforme a tu voluntad. Pero, Padre, haz un milagro en ella, Señor. Y ella oró con ese fervor. Y yo me fui, como que me habían quitado un montón de libras de encima. Y nos empezaron a llamar una por una para que nos operaran. Y teníamos que pasar por el pasillo y lo vi a él cuando me pasaron a mí. Y él me dice, mami, no te preocupes, todo va a estar bien. Dios está en control, y me dio un beso en la frente. Y estaba Karen Paola en sus brazos. Y a mí me metieron, y yo me acuerdo que él me dice después de que te metieron a ti, yo me fui a un ventanal y me tiré de rodillas y empecé a gritarle a Dios, ten misericordia de estos niños y cómo yo los crío sin su mamá. Yo necesito a mi esposa a mi lado, Señor. Y otro paréntesis, porque en ese tiempo estaba la iglesia donde nosotros íbamos en oración. Eso fue un martes que me operaron a mí. Ese martes había una oración de los ancianos de la iglesia y cada uno tenía un sitio donde les gustaba orar en el templo. Y se arrodillaba Luis y al ladito de él se arrodillaba Mili Sánchez. Y en ese martes se arrodilló ella y ella empezó a orar y de repente ella dice que ella oyó a Luis clamando por mí, clamando a Dios por mí. Y cuando ella dejó de orar, miró para el lado y ella no vio a Luis. Y ella le dice al presidente de ancianos, ¿dónde está Luis? No, pues hoy esta mañana operaron a Keren
Esta mañana operaron a Keren y él está en Miami con Keren. No, no puede ser, no puede ser, porque yo lo acabo de oír ahorita al lado mío, clamando por ella, llorando por ella. Y ese era el llanto y el clamor que tenía cuando a mí me metieron al quirófano para operarme del cáncer. Si no es Dios, tiene que ser Dios. Y ella llegó aquí el mismo día que nosotros llegamos de Miami. Estaba ella, ya llegaron, necesito contarles qué me pasó. Y a mí me llevaron al quirófano, me operaron. Salimos todas al mismo cuartito a recuperarnos, todas con un ojo tapado porque nos habían operado de los ojos. La señora que oró por mí estaba sentado a un lado mío. La otra la otra señora que estaba sentado a mi izquierda, a mi derecha, no me acuerdo, después de una hora y me dice: oiga señora, ¿dónde está la señora que oró por usted antes de que nos llevaran adentro? Porque estaba vacía la silla de ella. Le dije: yo no sé dónde está, yo no sé por qué no ha llegado. Pasó una hora y media y estaba la señora con ansias: ¿dónde está la señora que oró por usted? No llegó. Nos hicieron comer crackers y tomar algo para ver si estábamos bien de la anestesia. Y nos dice el doctor: quiero verlas a todas mañana a las 8 de la mañana para chequearles el ojo. Y ok, nos fuimos al hotel. Karen Paola todavía se acuerda, ella tenía miedo a acercarse a mí porque estaba yo con el parche en el ojo. Y a las 8 de la mañana, el miércoles, estábamos todas allí esperando que nos viera el doctor. Y a esa hora todavía no habían abierto la consulta del doctor. Me encontré con la señora que me estaba preguntando: ¿dónde está la señora que oró por usted? Y volvió a acercarse a mí y me dijo: oiga señora, ¿dónde está la señora que oró por usted? Porque yo la vi, usted la vio, todas la vimos, todas oramos por usted con ella. ¿Dónde está? Yo le fui bien franca y le dije: yo sirvo a Dios, yo amo a Dios y yo sé que Dios es un Dios milagroso. Él me mandó un ángel que usted vio y yo vi, para que ella orara por mí, para que Dios me diera las fuerzas y para que Dios me dijera que Él está conmigo en este transcurso de mi vida. Porque pasó todo eso y yo no volví, ni nadie volvió a ver a la señora alta, de pelo largo, blanca, que oró por mí. Me hizo que me levantara de mi asiento, puso sus manos sobre mí y nunca la volví a ver. Digo yo, o se murió en el quirófano porque le estaban sacando las cataratas, o Dios me mandó un ángel visual en carne viva para que yo tuviera la fe que necesito. Por eso les digo, la comunicación, háblense. Si alguien te está hiriendo, dile a tu esposo: mira, alguien me está hiriendo, me está doliendo adentro de mí. Ver al altar y díselo a Dios: Dios, me están hiriendo, quítame este dolor que tengo, quítame este odio que tengo, quítame esto, quítame este aguijón para que yo te pueda servir con todo mi corazón. Ahí viene la comunicación, porque yo no fui comunicativa con él. Yo me tragué todo lo que sentía. Yo me tragué el decirle a él: me están tratando así. Y por esa causa yo caí, porque me vio una psicóloga en Miami y me dijo: cuéntame de ti. Cuando yo le conté eso, dice: si tú eres cristiana, ¿por qué no fuiste al altar y se lo diste todo a Dios? Y te lo tragaste y eso te envenenó tu cuerpo. Envenenó tu cuerpo y te salió el cáncer porque no supiste hablar. Ahora, por eso es que yo le digo todo lo que siento, todo lo que digo. Mira, mijo, me siento así. Si un poquito más, comprensivo conmigo, porque yo no puedo hablar como tú. Y así tiene que ser la comunicación entre los matrimonios, decirse todo. Yo no quería decirle que me estaba pasando eso,
pero tal vez si yo le hubiera dicho no me hubiera causado tener el cáncer, pero fue un proceso que Dios nos hizo pasar en medio de la adversidad. Eso fue adverso. Amén. De hecho, de eso mismo, ahí mismo iba a decir, wow, pastor, y Karen, yo me imagino que ese testimonio, esa vivencia de ustedes es uno de los momentos que marcó su vida y donde hoy por hoy pueden decir, están unidos en la adversidad. ¿Me Amén. equivoco? No, eso No, es. definitivamente, definitivamente es hablar las cosas, es decirle primeramente a Dios, luego a tu esposo, me está Amén. pasando esto, mira, no me gusta cómo estás haciendo esto, me duele cuando me hablas así, no me hace sentir, bien. Eso es la comunicación. Y como digo yo, si no tienes a Dios en medio de tu matrimonio, van a pasar cosas que te van a querer decir, ay, ya no puedo más. Y ahí viene la palabra de la D, del divorcio, y uno no quiere oír Mm, eso. Y y de ahí partimos a... Sí, ya contestaron parte de lo que les iba a preguntar, pero si lo podemos abundar entre los dos así, era cómo nos podemos dar cuenta, ya en ese proceso de la adversidad, de lo que estamos pasando, que no hay unidad, y es así, cómo nos damos cuenta en esa adversidad que no hay unidad. Y un consejo que ustedes nos podrían dar así. ¿Cómo nos Es, podemos dar cuenta que no hay unidad en el es matrimonio en la adversidad? cuando cada uno quiere hacer lo suyo. Es bien simple. No hay otra situación. Cuando el esposo decide hacer cosas sin contar con su esposa y viceversa. Cuando la esposa decide hacer cosas que no, que ella quiere hacer por cuenta de ella. Ahí ya hay problemas ya. Por eso la comunicación, yo le hago mucho énfasis a esto. La comunicación, como decía mi esposa, aprendamos a hablarnos todo lo que está guardado adentro en secreto. No guarden secreto el uno para el otro, porque tarde o temprano Dios los va a sacar a la luz y van a tener que enfrentar las consecuencias de ese silencio. Mejor arreglar las cosas ahora, hablar las cosas claras ahora y ser transparente el uno al otro como matrimonio, como pareja, para que puedan fluir como padres, para que puedan fluir como esposos y para que puedan fluir con el llamado que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Es bien simple. Y el consejo es comuníquese, dialogue, hable, no guarde secretos. Es la mejor herramienta que tenemos como matrimonios. En este hogar, y lo digo con mucho respeto y con mucha sinceridad y con mucha humildad, y mi esposa está de testigo, en este hogar han llegado parejas en crisis. Por más de 20 años han llegado parejas en crisis y nosotros lo hemos atendido. Y yo sé que hay profesionales que pueden ayudarnos en ciertas áreas, pero el profesional que a mí me ayuda está aquí. Con esto se han restaurado más de 6, 7 matrimonios que estaban a punto de divorcio. Por eso, la comunicación y con las escrituras se puede trabajar toda situación, pero hay que ser transparente, hay que ser sincero con uno mismo y con la pareja que Dios nos ha dado para el uno y para el otro. Por eso yo le dije a mi negrita los otros días, yo le digo negrita de cariño, ¿okay? Yo le dije, en las buenas y en las malas, te amaré. En las buenas y en las malas, te sostendré. Ya los muchachos están grandes. Ahora, mi deber como esposo es cuidarte a ti y tu deber como esposa es cuidarme a mí, porque ya ellos ya son hombres y mujeres de Dios que se pueden sostener por ellos mismos. Comunicación. Definitivamente es una clave inminente la comunicación, el tiempo, la dedicación, la transparencia. Son clave, gente que nos está escuchando, gente que nos están viendo, estos son códigos para poder estar unidos en medio de la adversidad. No sé si Miguel quiere comentar algo. ¿No? Yo la, ma- lo-
con poquitas palabras lo han cubrido todo, porque esa es la clave, como dijo Angélica. Si no hay comunicación, el mensaje no llega, se desvía, tú no tienes dirección, muchas cosas pueden pasar y eso, así que es eso, Amén. es mantenernos conectados a la pareja. Amén. Amén. Solamente que un consejo que le podemos dar a todas las parejas que vayan a compartir este video, lo vayan a ver, es bien simple. Arráiguese a Dios. La instrucción está aquí, en esta. Arráiguese a la palabra, arráiguese a la oración y sosténgase en lo que Dios le dijo desde un principio. Esta cosita que está aquí, que nosotros le llamamos anillo, que lo ponemos cuando estamos en el altar, cuando nos vamos a desposar el uno con el otro. Si usted se fija, el anillo no tiene ni principio ni fin. Es una circunferencia perfecta. Así tiene que ser el matrimonio. El matrimonio no tiene principio ni fin porque Dios los unió en el altar y hay una frase que el ministro, y que yo lo he hecho, dice hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Cuando usted tiene seguro que sus votos son de sinceridad y lo está diciendo de corazón, tenga por seguro que, y usted le da a Dios el primado, tenga por seguro que Dios va a estar en su relación matrimonial con sus hijos y con su parentela. Y otra cosa que yo quiero añadir es que oren juntos Siempre. siempre. Sea en la noche, cuando se levanten, tomen tiempo para orar juntos. Uno puede orar por su cuenta, pero que ustedes, como tienen niños chiquitos, que ellos los vean, que oran juntos, porque van a decir, oh, ellos oran juntos. Cuando yo me case, yo quiero orar junto con mi esposo. Desde entonces empiezan ellos a ver cómo se tratan sus papás unos a los otros. Ellos no son ciegos, ellos ven, ellos escuchan todo. Y orar juntos, humillarse delante de Dios, darle todas sus necesidades, su corazón, dárselos a Dios, decir, Señor, así me siento, toma control tú. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Y ayuda a mi matrimonio a ser uno, pero que tú estés en el centro. Que no estemos uno por acá, otro por allá, y Dios ¿dónde? Dios tiene que ser el centro de nuestro matrimonio para que el matrimonio siga adelante como Dios quiere. Amén. Ese es mi consejo. Que oren juntos y que se amen uno al otro. Que el Señor les bendiga. Wow, hemos gozado grandemente, Pastor Lobos Misquere. Gracias por, ¿verdad?, lo que has entregado en este programa. Y vamos a cerrar con un llamado de salvación, tanto como individual como matrimonio. Y esta parte le vamos a dar la oportunidad a los pastores, ¿verdad?, que hagan esta oración por llamado de salvación. Amén. Amén. Gracias otra vez por la invitación de poder compartir. Y ahora yo me dirijo a aquellas vidas que a lo mejor van a estar mirando este corto video o esta corta experiencia que hemos tenido a través de las redes sociales. Pero si algo de lo que hemos compartido ha llegado a tu corazón, si hay algo que Dios está haciendo ahora mismo en estos momentos en tu vida, no te rehúses a esperar. Yo te invito en este mismo momento que cierre tus ojos en el lugar donde tú estés y le digas, Señor, he pecado contra el cielo y la tierra, pero te pido perdón. Te pido perdón y que vengas a morar en mi corazón y hagas de mí una nueva criatura en ti. Y yo te aseguro, hermano y amigo querido que me escuchas, que Dios oirá tu súplica y será recíproco a tu oración. Solamente tienes que decirle, Padre, soy un pecador y necesito de ti. Bien simple. Hoy renuncio a mi vida pecaminosa
y quiero que vengas a morar en mi corazón y me hagas una nueva criatura en ti. Y tú vas a ver la diferencia, te lo digo por experiencia, que yo desde mis 17 años y medio vengo sirviendo al Señor. Mi esposa, que nació en el Evangelio, venimos sirviendo al Señor. Así que esto es individual, tanto como para una persona como para una pareja que no conozca de Dios. Hoy es el día de salvación. Así que te pedimos, Señor, que a través de este podcast tú alcances las vidas y que esta oración que hemos hecho, Señor, llegue al corazón de cada individuo y de cada dama y de cada matrimonio, que haga lo que tenga que hacer para la honra y la gloria de tu nombre, y que hayan testimonios de que tú todavía, Señor, restauras las vidas y restauras los matrimonios. En el poderoso nombre de Jesús te damos toda la honra y toda la gloria que tú te mereces, Señor. Amén y amén. Amén, claro que sí. Y pues Miguel va a hacer una oración por aquellos que tal vez en un principio habían entregado su vida a Cristo, pero por alguna razón que pasó en su vida se alejaron. Él va a orar por aquellos que quieran volver al Señor otra vez. Amén. Padre Santo, Rey de Reyes, oramos en esta hora, Padre amado Señor, para esas almas, Padre Santo, que en algún momento te conocieron, Padre amado, y se han alejado de ti, Padre amado, y no están alineados a tus caminos, Padre Santo. Señor, oramos por ellos, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, perdón, Señor, si en algún momento hemos fallado, Padre Santo. Sabemos que tú eres el único que puedes arreglar nuestras vidas, Señor. Queremos reconciliarnos de nuevo contigo, Padre amado, Señor. Queremos que tú alinees nuestros caminos, Padre Santo. Sabemos que tú eres el único perfecto, Padre Santo, y el que nos da la dirección. En esta hora, Padre Santo, pedimos por esas personas que te conocieron y que quieren volver a ti. Te pedimos por esos matrimonios que han dudado, Padre Santo, de que tú tienes el control de todo, Padre amado, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que los unas más. Te pedimos que tú seas el norte. Te pedimos que tú seas ese hilo que los aguanta a ellos dos, Padre Santo. Venimos, Padre Santo, a pedirte perdón, Padre Santo, porque todos somos pecadores. El único perfecto eres tú, Padre Santo. Y oramos en tu nombre bendito, Padre amado Señor, para que tú restaures y, y que volvamos a tus caminos, Padre Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Si lo están escuchando en Florida, Orlando, Florida, aquí sí, mi área, los invitamos a nuestra iglesia Casa Avivamiento Orlando, ubicada en la 1244 Commerce Boulevard. Tenemos servicios los domingos a la 1:30, martes clase a las 7:30 y viernes de vigilia, viernes de oración a las 7:30. Le voy a dejar los datos por ahí, así que estén pendientes. Gracias, Pastor Asociado Lobos, por acompañarnos en este programa. Gracias, Miss Keren, por entregarnos tantas perlas, porque esas son perlas, aleluya, que nos entregaron en este programa. Gracias, Miguel, por apoyarme en el ministerio y por acompañarnos hoy también. Y bendiciones a todos aquellos que se conectaron, que vieron el programa y que lo escucharon. Los bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Esto será hasta la próxima. Amén, amén. Dios los bendiga. Bendiciones. Amén. Dios los guarde.